Hola. No sé qué tal será la comunicación con esto, pero si tendrá la misma potencia que la ADSL. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, intentaremos que salga con esto. Ahí va. Bien. Van entrando de a poquito. Eran como 20, así que... Bueno. Vamos a esperar un minutito, así si entra otra persona. Mientras tanto voy a ver, intentando compartir la pantalla. Lo que el chat se nos borró, creo. Ahí va. No me deja compartir la pantalla. A ver. ¿Por qué no me deja compartir la pantalla? Vamos a ver. Ahora sí, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, ahora sí. Bien. Perfecto. No sé qué era lo que le pasaba. A ver. Bueno, ustedes avísenme cualquier cosa si alguien me espera, porque así ya arrancamos con lo que estábamos viendo. Bueno, como habíamos visto, los conceptos que ustedes habían vertido, había varias palabras que coincidían. Había la palabra bienestar, o sea que ahí está entrando Darío, es algo que se debe definir positivamente. Estaba la palabra físico, psicológico, mental, social, ¿sí? Y habíamos visto entonces que este concepto no es un concepto único, que tiene que ser un concepto bastante amplio, bastante variable, que no puede ser muy estructurado, ¿sí? Porque la salud es algo que tiene aspectos subjetivos también, ¿no? Que dependen de cada uno. Psicológicamente no todas las personas tienen la misma tolerancia
¿verdad? Físicamente no todas las personas están en su óptimo, ¿verdad? Y sin embargo no podemos considerar que esas personas no estén sanas, ¿sí? El ambiente social, si esperamos por la sociedad, podemos estar fritos esperando, ¿verdad?, estar sanos, es decir, porque realmente la sociedad tiene muchas desigualdades, y eso nos pone en distintos lugares a todos, y también sería muy difícil pensar que para estar sanos tenemos que tener un bienestar social total, ¿sí? Y además habíamos agregado el tema del ambiente, ¿sí? Por partir de ese concepto que el ser humano es una unidad biopsicosocial indivisible, nosotros no podemos separarnos de lo físico, de lo mental, ni de lo social, ¿verdad? Somos un todo, ¿sí? Porque además ese todo está interactuando con un ambiente, ¿sí? Entonces, como es una unidad, el concepto de salud tiene que contemplar todos estos aspectos. Los aspectos químicos, los aspectos físicos del ser, todo lo biológico de ese ser, todo su entorno psicológico, social y cultural. ¿Por qué también se le agrego lo cultural? Porque lo cultural está influyendo directamente, y creo que a veces con mucho peso, sobre las decisiones que tomamos cuando de salud se trata. Profe, Sí, ¿este PowerPoint vos lo vas a subir a CREA? sí, sí. Ah, está. Bueno, así que entonces, en este concepto de un ser humano, ¿verdad?, integrado a un ambiente, a una sociedad, a una cultura que está influyendo sobre sus decisiones y sus desequilibrios, es que tenemos que construir este concepto de salud. Primero que nada, vieron que ustedes, en algunos casos, las definiciones que pusieron siempre están basadas en el no estar enfermo, porque es lo más fácil de comprobar, ¿sí? El que no tenemos ninguna dolencia es fácil de comprobarlo. Y todo eso no es que a nosotros se nos ocurrió, todo eso viene de los conceptos de salud que se vertieron a lo largo de la historia, ¿verdad? No siempre el ser humano tuvo un concepto de salud tan amplio como el que existe hoy, o como el que se intenta crear hoy, porque van a ver que no es una definición acabada, siempre va a haber algo que no va a estar contemplado, y bueno, siempre vamos a estar teniendo que agregarle o tener en cuenta algo más para poder considerar a una persona sana. Más aún con los avances tecnológicos y todas las capacidades que va adquiriendo el ser vivo de supervivencia y de aumentar su esperanza de vida. Es decir, cada vez van apareciendo más cosas que entran dentro de ese concepto de lo que es estar sano. Si hacemos un paseo por la historia, este concepto fue evolucionando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir desde ese concepto primitivo que tenía el hombre de las cavernas, porque también tenía un concepto de estar bien, de bienestar, hacia un concepto de salud integral, o sea, de un concepto que abarque todos estos aspectos que estuvimos mencionando. Entonces, vamos a ver esa evolución de ese concepto de salud. Hubo una primera etapa en la que no había mucha ciencia, ¿verdad? Una etapa experimental, por eso se llama etapa empírica, ¿sí? En la que, ¿qué era estar sano? Bueno, estar sano era no tener dolor, no tener heridas, no estar con ninguna alteración, ¿verdad? ¿Qué hacía el hombre de las cavernas o los hombres primitivos? Sentían dolor y bueno, se frotaban, se ponían agua, intentaban apretarse, algo que buscara solucionar el problema. Por ejemplo, vieron que yo ahí les puse varios ejemplos, heridas, dolor, alteraciones de la salud. Lo que hacían era, cuando les dolía, lamerse la herida, extraerse la espina, igual que lo hace un perro, ¿verdad? Igual que lo hace cualquier otro animal. Va a buscar solucionar ese problema que tiene, que generalmente es de índole física, ¿sí? Este concepto primario de salud solamente tenía en cuenta, ¿verdad?, lo físico.
en ningún momento se ponía a cuestionar, bueno, ay, me siento deprimido, no. Eso vino con la modernidad, en realidad. Al principio, entonces, estar sano, ¿sí?, era estar bien físicamente, ¿sí? Si se estaba bien físicamente, se estaba sano. Esos fueron los primeros conceptos de salud, ¿sí? A medida que va avanzando la civilización, entramos en otra etapa, ¿verdad? La segunda etapa, la etapa mágica. El hombre medieval, imagínense, ¿a qué atribuía todas las enfermedades? Aparecía una peste, Dios nos mandó el castigo. Aparecía, yo qué sé, cualquier cosa, se contaminaba el agua, el castigo es divino, ¿verdad? Es decir, muchas civilizaciones primitivas, ¿verdad?, establecen que la enfermedad es causa de algo supernatural, ¿no? Y entonces ahí apareció el curandero, el chamán, y ainda más, y todas las cosas que aparecen, que hacen como una especie de conexión con ese ser divino o con esas entidades supranaturales, y logran subsanar ese malestar, que generalmente también es un malestar físico, ¿vieron? Siempre centrado en lo físico, ¿ah? Es decir, ahí el ser humano buscó formas que actualmente se siguen utilizando de encontrar soluciones a esos problemas. Y bueno, se empezaron a hacer remedios con hierbas, y que además son la base de la industria farmacológica, ¿no? Porque la industria farmacológica actual, en realidad, está basada en casi todas esas investigaciones empíricas que se fueron haciendo a lo largo de los años, y que descubrieron que había plantas que permitían, por sus sustancias químicas que la formaban, permitían curar, ¿no? Y ahí fueron perfeccionando esas técnicas para poder mejorar las curaciones, ¿no? También se descubrían accidentalmente o por ensayo y error, cosas como, por ejemplo, ponerse algo caliente en un lugar inflamado, ¿verdad? O al revés, ponerse algo frío en un lugar inflamado. Eso es ancestral, ¿verdad? Se empezó a hacer. Antes se ponían las cataplasmas, que eran como unas especies de telas calientes con ungüentos hechos con hierbas. Si alguno ve una película de la época medieval, hay una película que les quiero recomendar, que está muy buena, que muestra toda esta evolución, que es El Médico. Si no la vieron, está buena, creo que está en Netflix también. No me acuerdo si la vi en Netflix o en otro lado, pero es una película que muestra bien claramente la evolución del concepto de salud y de curación, y sobre todo de la medicina. Una tercera etapa vendría a ser cuando se pasa de que lo divino deja de tener tanta importancia, y darse cuenta de que la investigación científica y la medicina pueden lograr eso que se consideraba que solamente un ser supernatural podía paliar, ¿verdad? Entonces se pasa a una etapa que se llama de medicina científica, ¿sí? Yo le puse ahí como una especie de frase del cielo a la tierra, porque pasamos como que de lo que no sabemos si existe o no, a lo que realmente sabemos que podemos hacer. Ya estaríamos encaminándonos hacia un método científico en el que la observación de los pacientes y de las dolencias y de las circunstancias ambientales empezaron a aportar datos para que se tomaran decisiones sobre cómo curar, ¿verdad?, a los enfermos. Pero si ustedes se dan cuenta, en este concepto también seguimos curando al enfermo, curando el físico. Capaz que acá también empezamos a curar la mente, ¿verdad? Porque esta etapa es etapa también donde aparecen los primeros psiquiatras, donde aparece Freud, ¿verdad? Con otras ideas sobre las dolencias mentales, que también había muchas, y bueno, pero cómo se empezaba, no se le depositaba toda la responsabilidad a un ser superior, sino que había ahí una asunción de la responsabilidad de que algo se podía hacer desde el ser humano, ¿no? Y bueno, y ahí esta etapa
¿verdad? Es aquella en la que los primeros que incursionan en esta etapa son los egipcios. No se olviden que los egipcios tenían muchos conocimientos de anatomía, como ellos practicaban la momificación de los cuerpos, ¿sí? Entonces ahí habían aprendido muchísimo sobre la ubicación de los órganos, sobre cómo tenían que estar los órganos cuando eran normales, cómo estaban cuando estaban enfermos. Entonces tenían la posibilidad de hacer lo que muchos europeos no podían hacer, que era abrir cuerpos. No se olviden que simultáneamente en Europa empezó a aparecer la Inquisición, es decir, no sé si se acuerdan algo de historia, pero la Iglesia que consideraba a muchas de estas personas que abrían cuerpos y que investigaban sobre la naturaleza, los consideraba herejes y muchas veces brujas y brujos. Entonces eran quemados o matados, ¿verdad? En la hoguera o en la horca. Entonces la investigación durante 1000 años que duró esta Edad Media, ¿verdad? Fue como muy cortada, mientras que en los pueblos de Oriente Medio y de África la cuestión no era tan así, y entonces los egipcios investigaban, los judíos también investigaban, ¿verdad? Y tenían esa relación del método científico con el avance de la medicina. Bueno, ahí nos vino la luz, así que no sé, que yo seguiré con el celular hasta que no se corte por las dudas. Ahí aparece en esta etapa el padre de la medicina, Hipócrates. No sé si ustedes saben, pero los médicos cuando se reciben juran el juramento hipocrático, que es justamente una serie de normas y de establecimientos que los médicos se comprometen a llevar a cabo, ¿verdad? Y bueno, Hipócrates es el primero que hace que se termine con esta historia de los demonios que te causan enfermedades y que los seres supranaturales son los causantes de la enfermedad, y es el que descubre cuáles son los factores reales de la enfermedad, porque él se pone a estudiar cuáles son los agentes causantes de la enfermedad. Ya la enfermedad acá no era algo supernatural, sino que es algo, ¿verdad?, que es causado por un agente patológico. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Bien. Después de esta etapa que ya ahora se ha dejado de lado lo supernatural y se ha empezado con un método científico, investigación a partir de las observaciones y de los descubrimientos, también esta etapa va a coincidir con los avances tecnológicos, ¿sí? Y van a aparecer otros personajes como Galeno, que también por algo a los médicos se les llama galenos, porque justamente Galeno, y miren la fecha, 130 años antes de Cristo, ¿sí? Es uno de los primeros en practicar la medicina, o sea, a nivel, no de cuerpos muertos, sino a nivel de los vivos, ¿sí? Con los vivos, en base a la experimentación y a la observación, empezó dando las bases de la medicina. La cuarta etapa sería una mezcla de todo lo anterior, en que el peso de la religión, ¿verdad?, del cristianismo, empezó también a veces a jugar junto con la investigación científica. Por eso a esta etapa se le llama medicina cristiana, y la medicina cristiana, que es una mezcla entre la medicina y la religión, tiene como eje principal considerar que la salud es lo mismo que la higiene. Y acá ustedes me podrán poner ejemplos que capaz que no los tenían asociados a esto, pero acá aparecen costumbres como las que tienen los judíos de circuncidar, ¿verdad? La circuncisión, es decir, el cortado del prepucio en los bebés al poco tiempo de nacer, es una práctica que en realidad está asociada a la religión, pero que tiene una base de higiene, ¿verdad? ¿Por qué le cortan el prepucio? No porque es un mandato de Dios, nada, pero poniéndolo como mandato de Dios,
se aseguran que todas las personas, sí, van a cumplir con ese mandato, ¿sí? O por lo menos una gran mayoría. Entonces acá se utiliza esa parte de creencias y de lo supernatural como forma de llegar a la mayor parte del pueblo, ¿verdad? Y hacer que la gente tenga condiciones de higiene que permitan que no se enfermen tan fácilmente. Cortando el prepucio, se aseguraban en un lugar donde el agua escasea. No se olviden que las zonas del Éufrates y el Tigris, allá en Judea, ¿verdad? Todo donde ahora es Israel, ¿verdad? El agua era un bien muy preciado, y sigue siendo un bien muy preciado porque es muy escasa. Y entonces los judíos crearon todo un sistema para llevar el agua a sus ciudades, dejando a los árabes sin agua, ¿verdad? Y eso generó el primer conflicto que existe entre los judíos y los árabes. Vieron que la historia está metida en toda esta evolución del concepto de salud. Cada momento histórico está marcando pautas, ¿verdad?, de qué concepto de salud tenemos, ¿sí? Entonces, en esta etapa también, acá estamos en la Edad Media, ¿verdad? La puja entre la religión y la investigación médica, ¿verdad? Acá se atrasó mucho todo, porque aquí en esta etapa se prohíbe terminantemente disecar los cadáveres, era todo herejía eso que hacían los egipcios, por eso también los intentos de conquista de unos a otros, ¿verdad? Y bueno, y acá empezó una especie de oscurantismo en el que muchas cosas avanzaron, pero otras retrocedieron. Indudablemente que este periodo de oscurantismo fue opacado cuando empieza el Renacimiento, ¿sí? Que es la quinta etapa, en la que aparecen personas para su época transgresoras, actualmente serían científicos maravillosos, ¿verdad? Que dejaron de lado y buscaron la estrategia de poder hacer lo que tenían que hacer y seguir investigando, a veces de una manera muy cruel, pero fue lo que permitieron los avances de la medicina. Y ya en esta etapa, el estudio de la anatomía tenía un carácter no de curación, sino de buscar la forma de que los órganos no enfermaran, ¿sí? Es decir, ya se empezaba a vislumbrar dentro de ese concepto de salud, que salud no era solamente no estar enfermo, que salud implicaba otras cosas más, y que además uno podía evitar enfermarse. Por eso se habla de una etapa de la promoción de la salud. Está bueno estar sano, entonces tenemos que tener medidas de higiene, entonces tenemos que tener un cuidado de los órganos, un cuidado de nuestra anatomía, ¿sí? Y ahí aparece Leonardo da Vinci, un genio de muchos saberes, ¿sí? Donde hace una descripción del cuerpo humano exacta. Sus dibujos del cuerpo humano son impresionantes. Ahí tienen las partes anatómicas, los músculos. Ahí yo, cuando tengamos la presencialidad, les voy a llevar un libro que tengo de los dibujos de Leonardo da Vinci, para que vean lo que era para la época en que estaba él, lo que lograba hacer y lo que lograba descubrir, las relaciones entre un órgano y otro, cómo se conectaba un órgano con otro, que hasta ahora los egipcios sabían mucho, pero no lo habían transmitido, ¿sí?, a nuestra civilización occidental. O sea, como que Leonardo da Vinci toma mucho de esa cultura y hace que se empiece a conocer, ¿verdad? Y que empiece a estar registrado en libros, ¿verdad? Por lo menos no eran libros, pero eran escritos, donde aparecían las dolencias, donde aparecían las deformidades, donde aparecía lo normal también. Acá ese estudio anatómico tan exhaustivo también, y esa conexión entre órganos, empezó a permitir aprender sobre el funcionamiento de los órganos, no solamente sobre cómo está estructurado, sino cómo funcionan los órganos. Acá aparecen también los estudios de la circulación, ¿sí? Guillermo Harvey descubre cómo la sangre circula a partir de que el corazón bombea. Y ustedes dirán, pero es que qué pavada esto, ¿no? Pero miren en la época que estamos, ¿sí?
Es decir, esto en algún momento era desconocido y fue un hito haberlo descubierto. Y además, el haber descubierto esto, de cómo circula la sangre, y ya no creer que nos había venido un mandato divino, un castigo, por eso enfermamos, ¿verdad? Esto mejoró mucho la capacidad de curar las enfermedades. Pero vieron que siempre estamos girando a través de una medicina, un concepto de salud curativo todavía, con un esbozo de prevención, pero muy, muy, muy chiquito, ¿sí? Aquí también aparece Paracelso con otro concepto de salud que hasta ahora había sido muy individual, el concepto de salud. El concepto de salud está centrado en el individuo que está sano o está enfermo, ¿sí? El individuo que puede prevenir o no previene, el individuo que le circula la sangre, ¿verdad? Siempre es centrado en el individuo, pero Paracelso empieza a dar un concepto de epidemiología, ¿sí? Porque empezó a descubrir, como él viajaba por diferentes ciudades, empezó a descubrir que a veces los agentes infecciosos eran contagiosos y que tenían que ver con muchos de los hábitos que tenían las personas, las poblaciones que vivían en determinado lugar. Entonces empezó a abrir el concepto de salud colectiva. Es decir, aparece ese concepto en los estudios de Paracelso, porque él empieza a establecer un contacto directo con los enfermos y con las poblaciones enfermas, y empieza a darse cuenta que aspectos del ambiente, por ejemplo, el agua contaminada, o la falta de higiene de las viviendas, o alguna cosa que comían, ¿sí? Era la causa de las enfermedades, y que toda una población tenía ese problema, porque en esa población, en ese lugar, en ese ambiente donde vivía esa población, se radicaba el problema. Entonces, ya la medicina deja de ser una medicina individualista para empezar a convertirse en una medicina colectiva y empezar las ideas de salud pública. ¿Ah? Es decir, todo eso que ahora nosotros lo tenemos como ya incorporado, el Ministerio de Salud Pública, que no vela por uno, vela por todos, las medidas que toma el Ministerio de Salud Pública, para algunos son agradables, para otros no, pero siempre cuando se toma una medida a nivel público se está velando por todos, no por cada uno. Puede ser que alguno quede afuera, pero la gran mayoría va a estar contemplada dentro de las medidas que se tomen. Bueno, ahí aparece la sexta etapa, que acompaña toda esta evolución de un concepto de salud desde lo curativo a lo preventivo, desde lo individual a lo colectivo, ¿verdad? Con los avances científicos, ¿sí? El siglo XIX, es decir, 1800 en adelante, tiene descubrimientos que cambiaron la vida de la medicina, ¿sí? Aparece el microscopio. Entonces, al aparecer el microscopio, cosas que antes eran invisibles, cosas que antes no se podía determinar que existían, empezaron a darse cuenta que existían. ¿Quiénes son esos que aparecieron que existían y que no se sabía que existían? Las células. Las bacterias. Empezaron a poder ver bacterias. ¿Sí? Bacterias bien, porque ya habían visto algo. Leeuwenhoek de 1600 y pico había con unas lentes creado unos microscopios muy precarios y había visto espermatozoides, había visto glóbulos rojos, algo que se movían como puntitos. Bueno, pero acá con el avance científico y tecnológico del microscopio se puede realmente identificar cuáles son los causantes o cuáles son algunos de los causantes de las enfermedades, ¿sí? Acá, como dijo el compañero, conocimiento de la célula como unidad del organismo y que la enfermedad está relacionada con esa célula, ¿sí? Con esa unidad constitutiva de todos los seres vivos. Pero esto, hasta este momento, no había podido ser factible. Por más que hubieran querido, no hubieran podido hacerlo jamás, porque no existían las herramientas para poder darse cuenta que los seres vivos estaban formados por células, ¿sí? Así que fíjense que nuestro concepto de salud vino evolucionando y ahora estamos en un momento en que la tecnología y los avances científicos son tan grandes que esto cada vez cambia más rápido. Acá pasaron miles de años, desde que empezamos con la primera etapa del hombre primitivo, y ahora en cuestiones de
años, pocos años, o meses a veces, las cosas cambian. Acá aparece otra cosa muy importante, es la prevención. No solamente descubrieron cuáles eran los agentes infecciosos, sino que descubrieron cómo prevenirlos. Y aparecen las primeras vacunas, ¿sí? La primera vacuna contra la viruela, contra la rabia, enfermedades que diezmaban a las poblaciones en ese momento, ¿verdad? Es decir, mataban a la gente. La viruela fue algo terrible, que deformaba inclusive a las personas, la piel, las dejaba con muchas secuelas. Y bueno, el descubrimiento a través de Jenner de las vacunas contra la viruela, de una manera muy experimental, ¿verdad? Logró erradicar la viruela del planeta, ¿sí? Actualmente las personas están casi todas vacunadas, salvo algunas poblaciones muy pobres que quizá no acceden a ella, pero como la viruela está erradicada prácticamente del planeta, es una enfermedad que no progresa. Bueno, y después vendría una séptima etapa, que es la medicina del siglo XX, que el progreso fue, como yo les decía, explosivo, ¿verdad? Fue una cosa que el avance tecnológico del siglo XX llevó a que se descubrieran cuáles eran las causas reales de las enfermedades. La mayor parte de las enfermedades se están identificadas quienes las generan. Ahora, por ejemplo, con esta enfermedad que están padeciendo la pandemia de COVID-19, si bien todavía hay muchas cosas que no se sabe, vieron que enseguida supieron quién era la gente, cómo era la gente, de qué estaba hecho la gente. O sea, no fue una sorpresa, porque el avance tecnológico que hay permite hacer todas esas cosas. Imagínense, este virus en la antigüedad hubiera matado a todos, ¿verdad? Como la peste mató a millones de personas, ¿verdad? Y como la viruela mató a millones de personas, y como el tétanos mató a millones de personas. Es decir, esto en este momento como que lo agarramos más, más conocido, con más tecnología, ¿no? Entonces, esta etapa de la medicina tiene consecuencias, que ahora no cualquiera puede ser el médico, sino que el médico tiene que estudiar, ¿verdad? Y no solamente estudiar medicina, sino que tiene que especializarse, porque no puede abarcar todo, no puede conocer todo. Antes los conocimientos eran muy básicos, entonces una persona podía hacer todo. No se olviden que en la Edad Media muchas veces el que curaba era el barbero, el que sacaba los dientes cariados era el barbero. Ahora a nadie se le ocurre ir a un barbero que le saque los dientes, ¿verdad? ¿No? Va a ir a un dentista que tuvo que hacer una especialización para especificar su conocimiento en un área. La otra consecuencia es que empezó a tener costo esto, ¿sí? Porque como hay tecnología asociada, ya no es aquel que venía y hacía la mezclita con las hierbas y te ponía la cataplasma, no, ahora es una industria farmacéutica que le puso valor a eso que te vende, y entonces, si bien avanzamos, también hay algunos impedimentos que empiezan también a tallar, como es el factor económico. ¿Mm? Profe, Sí. disculpa que te interrumpa, es que tenemos clase de filosofía. Bueno, entonces la cortamos acá y la seguimos el lunes que viene. ¿Bien? Les voy a poner en la plataforma algunas lecturas para que empiecen a hacer sobre salud, y vamos a trabajar con una tarea en la clase que viene para aplicar todo eso que hayan leído de salud. ¿Están de acuerdo? 11 y 20 tenemos el práctico al 11 y final. 20, sí. Y ahí seguimos con la célula. Ok. ¿Ok? Nos vemos entonces, chicos. Gracias por todo. Chao. Chao. Chao.